No, no puede ser. Están aquí. Puedo oírlos. Era medianoche cuando Sofía sintió por primera vez esas voces. Esos lamentos que parecían surgir desde las mismas entrañas de la tierra. Desde las paredes de azulejos blancos de la estación Tirso de Molina, lo que no sabía, lo que nadie le había dicho, es que bajo sus pies, enterrados en las paredes que la rodeaban, descansaban los cuerpos de monjes que llevaban casi 2 siglos esperando ser escuchados, pero eso lo descubriría demasiado tarde. Muy buenas noches, comunidad de relatos sobrenaturales de medianoche. Sé que has tenido un día largo, lleno de prisas, de responsabilidades, de ese estrés que se acumula en los hombros como un peso invisible. Sé que tu mente aún vibra con las tensiones del trabajo, con las preocupaciones que nos persiguen desde que amanece hasta que anochece, pero esta noche te pido que dejes todo eso atrás, que permitas que esas cargas se desvanezcan como humo en la oscuridad, porque has llegado a tu refugio, a ese espacio sagrado donde el tiempo se detiene y donde solo importa aquello que trasciende lo cotidiano. Antes de tu merecido descanso, te invito a sumergirte en una historia que te alejará de todo lo mundano. Cierra los ojos, respira profundo y permite que tu espíritu se prepare para un viaje hacia esas dimensiones que la razón se niega a aceptar. Los guías susurran que esta noche es especial, que las almas que han esperado demasiado tiempo finalmente encontrarán su voz a través de ti, que estás aquí, escuchando. Si estás aquí es porque intuyes que hay más allá de lo visible, y este canal existe para acompañarte en esas noches silenciosas, para ser esa voz que cuenta lo que otros callan. Si aún no te has suscrito, únete a esta familia nocturna, porque juntos exploraremos aquellos misterios que solo se revelan en la madrugada, y si esta experiencia toca tu alma, deja tu like. Así sabré que no caminamos solos en este sendero de sombras. La estación de metro Tirso de Molina, en Madrid, guarda uno de los secretos más oscuros del subsuelo español. Inaugurada en 1921 bajo el nombre de Progreso, fue construida directamente sobre los restos del antiguo convento de la Merced. Cerrado en 1834, los trabajadores de la época, al excavar, se encontraron con algo que jamás esperaron: los cuerpos momificados de decenas de frailes, enterrados durante siglos en el cementerio subterráneo del convento. Sin saber qué hacer con aquellos restos, las autoridades tomaron una decisión que marcaría para siempre este lugar. Colóquenlos en las paredes, cubran con azulejos, y ya veremos después. Desde entonces, los madrileños han reportado experiencias que desafían toda lógica. Lamentos que emergen de la nada, figuras encapuchadas en los andenes vacíos, y una sensación constante de no estar solos. Sofía Mendoza trabajaba como supervisora de limpieza nocturna del Metro de Madrid. Llevaba 3 años recorriendo las estaciones cuando le asignaron el turno de madrugada en Tirso de Molina. Era octubre de 2023. Y esa primera noche cambiaría su percepción de la realidad para siempre. Siempre había sido escéptica, me contó Sofía durante nuestra entrevista. Nunca creí en fantasmas ni en nada de eso. Pero esa noche, esa maldita noche, eran las 2:30 de la madrugada cuando Sofía bajó las escaleras hacia el andén,
El último tren había pasado hace una hora, y el silencio era tan denso que podía escuchar sus propios latidos. Comenzó con la rutina habitual, limpiando los bancos, recogiendo los papeles del suelo, cuando algo la hizo detenerse, un susurro tan sutil que al principio pensó que era el aire moviéndose por los túneles, pero no, era algo más. Ya algo que parecía venir desde las paredes mismas. Auxilio. La palabra flotó en el aire como una brisa helada. Sofía dejó caer la escoba. Su cuerpo se tensó, y una sensación de frío absoluto la invadió desde los pies hasta la coronilla. ¿Hay alguien ahí?, gritó, pero su voz se perdió en el eco vacío de la estación. El silencio regresó, pero ya no era el mismo silencio. Era un silencio cargado, expectante, como si algo estuviera esperando el momento perfecto para manifestarse. Sofía intentó convencerse de que había sido su imaginación. Tomó la escoba y continuó limpiando. Pero entonces, los azulejos de la pared comenzaron a emanar un sonido casi imperceptible, como un murmullo constante, como si alguien estuviera rezando del otro lado. Lo que Sofía no sabía es que acababa de escuchar por primera vez las voces de aquellos frailes que llevaban casi 2 siglos emparedados en esas paredes, esperando ser liberados. Después de aquella primera experiencia, Sofía comenzó a investigar. Descubrió que no era la primera en vivir algo así en Tirso de Molina. Los testimonios se acumulaban como hojas de otoño. Miguel Santos, conductor de metro durante 15 años, me relató su experiencia más inquietante. Era una noche de diciembre. Debían ser las 3 de la madrugada. Estaba haciendo la última revisión técnica cuando vi una figura al final del andén. Un hombre vestido con una túnica marrón, con la cabeza cubierta por una capucha. Pensé que era un vagabundo que se había colado, pero cuando me acerqué simplemente se desvaneció. Miguel pausó durante varios minutos antes de continuar. Lo más extraño fue que, donde había estado parado, el suelo estaba helado, como si hubiera estado ahí durante horas. Carmen Ruiz, trabajadora de mantenimiento, vivió algo aún más perturbador. Estaba revisando las luces del túnel cuando sentí que alguien me tocaba el hombro. Me di vuelta y no había nadie, pero escuché claramente una voz que me decía: «No nos olviden». La voz sonaba tan real, tan desesperada, que comencé a llorar sin saber por qué. Pero el testimonio más escalofriante vino de un lugar inesperado. El padre Antonio Delgado, párroco de la iglesia cercana, había sido llamado en varias ocasiones para bendecir la estación. Cuando entré por primera vez a Tirso de Molina, sentí una presencia abrumadora. Me confesó el padre Antonio. No era malévola, pero sí era intensa, como si docenas de almas estuvieran tratando de comunicarse al mismo tiempo. Durante la bendición, las luces parpadearon, y juro que escuché un coro de voces susurrando en latín, oraciones que reconocí, oraciones de descanso eterno. Pero había más testimonios, testimonios que revelarían la verdadera magnitud de lo que ocurría en esas profundidades. Elena Vázquez, una psicóloga de 34 años, tuvo su encuentro en una noche de febrero, mientras esperaba el último tren después de una jornada agotadora. Estaba revisando mi teléfono cuando sentí que alguien se sentaba a mi lado. Levanté la vista y vi a un hombre mayor, vestido de forma extraña.
como con ropas muy antiguas. Tenía los ojos más tristes que había visto en mi vida. Elena pausó. Sus manos temblaron ligeramente al recordar. Le pregunté si se encontraba bien, y él me miró con una sonrisa melancólica y me dijo: «Hija mía, llevo tanto tiempo esperando que alguien me pregunte eso». Su voz sonaba como si viniera de muy lejos, como un eco. Cuando parpadeé, ya no estaba. Pero el caso más inquietante lo vivió Javier Morales, un joven de 23 años, estudiante de historia, que había decidido investigar los rumores por curiosidad académica. Bajé a Tirso de Molina con una cámara digital. Era cerca de medianoche. Quería documentar algo, cualquier cosa que pudiera explicar todos esos relatos, me contó Javier, con una expresión que mezclaba fascinación y terror. Al principio todo parecía normal, hasta que comencé a tomar fotografías de las paredes. En el visor de la cámara veía figuras, siluetas que no estaban ahí a simple vista, formas humanas, translúcidas, que parecían estar empotradas en los azulejos. Javier se detuvo, tomó un sorbo de agua y continuó con voz quebrada. Pero lo más perturbador vino después. Al revisar las fotos en casa, descubrí que en varias aparecían manos, decenas de manos, saliendo de las paredes, como si estuvieran tratando de escapar, de romper esa prisión de cemento y azulejos. Doctora Patricia Ruiz, investigadora paranormal con más de 20 años de experiencia, fue contactada por varios de estos testigos. Su análisis reveló patrones inquietantes. Todos los encuentros siguen un patrón similar, me explicó la doctora Ruiz. Ocurren principalmente entre la medianoche y las 4 de la madrugada. Los testigos reportan caídas bruscas de temperatura, sensaciones de ser observados y esa constante percepción de voces susurrantes. Pero lo más significativo es que ninguno de estos encuentros genera miedo paralizante, sino más bien una profunda tristeza. La doctora abrió su cuaderno de notas. He documentado más de 40 casos en los últimos 5 años. Y todos, absolutamente todos, coinciden en una cosa: la sensación de que estas entidades no buscan asustar, sino ser recordadas, ser reconocidas. Lo que todos estos testimonios tenían en común era la sensación de que algo o alguien estaba pidiendo ayuda, algo que había quedado inconcluso, algo que necesitaba ser sanado. La investigación de Sofía tomó un giro inesperado cuando decidió contactar a Marina Delacroix, una médium francesa que había llegado a Madrid siguiendo lo que ella describía como un llamado espiritual. Marina había tenido visiones recurrentes sobre Tirso de Molina, sin haber pisado nunca la estación. Veía monjes, docenas de ellos, atrapados en un lugar frío y húmedo. Sus voces se mezclaban en mi mente cada noche, me confesó Marina durante nuestra entrevista. Decidí viajar a Madrid cuando las visiones se volvieron tan intensas que no podía dormir. Algo me decía que tenía que ayudar a esas almas. La primera sesión espiritual en Tirso de Molina se realizó una noche de luna menguante. Marina, acompañada por Sofía y 3 investigadores más, bajó a los andenes después del cierre. Desde el momento que pisé las escaleras, sentí una energía abrumadora, relató Marina. Era como si cientos de voces trataran de hablarme al mismo tiempo. Dolor, mucha tristeza,
pero también esperanza. Marina se ubicó en el centro del andén, cerró los ojos y comenzó a respirar profundamente. Lo que ocurrió después cambiaría la percepción de todos los presentes. Comenzaron a aparecer, primero como sombras, luego más definidos. Monjes jóvenes, mayores, algunos apenas adolescentes. Todos vestían hábitos marrones, y todos tenían la misma expresión de súplica en sus rostros. Según el testimonio de Marina, los espíritus comenzaron a comunicarse, no con palabras, sino con imágenes que se proyectaban directamente en su mente. Vi el convento tal como era. Vi a los frailes en sus últimos días, rezando, esperando, muriendo lentamente de hambre y sed. Vi cómo sus cuerpos fueron encontrados años después y cómo fueron colocados en esas paredes sin el ritual adecuado, sin las oraciones finales. Marina abrió los ojos. Lágrimas rodaban por sus mejillas. Me pidieron que contara su historia, que no los olvidáramos, que su sacrificio no fuera en vano. Pero la sesión reveló algo más, algo que explicaba por qué los encuentros se habían intensificado en los últimos años. Uno de los espíritus, el que parecía ser el líder, me mostró imágenes del presente. Vi cómo la estación se había convertido en un lugar de paso, donde miles de personas transitaban diariamente, llevando consigo sus propias penas, sus propios miedos. Marina se detuvo, como si estuviera recordando algo doloroso. Los frailes me dijeron que se sentían obligados a ayudar, que absorbían parte del sufrimiento de quienes pasaban por allí, pero que su propia carga era ya insoportable. Necesitaban liberación, necesitaban paz. La noticia de la sesión espiritual se extendió discretamente por la comunidad de trabajadores del metro, y pronto aparecieron nuevos testimonios, casos que habían sido mantenidos en secreto por años. Ricardo Fuentes, conductor veterano con 30 años de servicio, finalmente decidió hablar. En 1998, durante mi segundo año trabajando en esta línea, vi algo que jamás he podido explicar. Era cerca de las 3 de la madrugada. Estaba realizando una inspección rutinaria cuando escuché cantos gregorianos, que venían del túnel. Ricardo pausó. Su voz se volvió un susurro. Seguí el sonido, y al final del túnel vi una luz dorada, suave, como velas. Y ahí estaban, una docena de figuras arrodilladas, rezando. Era tan hermoso y tan aterrador al mismo tiempo que me quedé paralizado. Cuando pestañeé, todo había desaparecido. María José Herrera, trabajadora de información al público, relató su experiencia más reciente. Hace apenas 2 meses, estaba cerrando la taquilla cuando una mujer mayor se acercó preguntando por los padres. Le dije que no entendía, y ella insistió. ¿Dónde están los padres que cuidan este lugar? Necesito hablar con ellos. Cuando le expliqué que aquí solo trabajamos empleados del metro, ella me miró con tristeza y dijo, «Pero yo los veo. Están ahí, esperando». Señaló hacia la pared de azulejos, y cuando miré hacia allá, juro que vi sombras moviéndose. Pero quizás el testimonio más perturbador vino de Luis Aguilar, supervisor de seguridad, quien había trabajado en múltiples estaciones durante 15 años. Tirso de Molina es diferente a cualquier otra estación, me confesó Luis. He trabajado en lugares que también tienen historia,
pero nunca había sentido lo que siento aquí. Es como si el aire mismo estuviera cargado de emociones. Luis se acercó más, bajó la voz. Una noche estaba revisando las cámaras de seguridad cuando noté algo extraño en el monitor del andén. Figuras que se movían, pero que no activaban los sensores de movimiento. Bajé a revisar, y cuando llegué, encontré flores. Flores frescas, dispuestas en pequeños montones junto a las paredes. Como si alguien hubiera estado haciendo ofrendas. Lo más extraño es que esas flores aparecen regularmente, siempre las mismas, claveles blancos y rojos. Las recogemos y las tiramos, pero a la semana siguiente, ahí están otra vez. Motivada por todos estos testimonios, Sofía decidió profundizar en su investigación. Pero esta vez, no buscó documentos oficiales, sino que se sumergió en las historias que pasaban de boca en boca. Esas leyendas urbanas que a menudo contienen más verdad que los archivos oficiales. Dicen por ahí que, cuando el gobierno decidió cerrar el convento de la Merced en 1834, no todos los frailes aceptaron la orden. Los más jóvenes partieron obedientes, pero los mayores, aquellos que habían dedicado toda su vida a ese lugar sagrado, se negaron a abandonar lo que consideraban su hogar eterno. Dicen por ahí que las autoridades, temiendo una resistencia organizada, tomaron una decisión que marcaría para siempre ese lugar. Sellaron las catacumbas con los frailes adentro, condenándolos a una muerte lenta y silenciosa. Dicen por ahí que, durante semanas, se podían escuchar sus cánticos desesperados, sus oraciones pidiendo piedad, hasta que, finalmente, el silencio se apoderó del lugar. Dicen por ahí que, cuando años después llegaron los trabajadores del metro, no solo encontraron huesos, encontraron historias. Encontraron almas que habían quedado atrapadas entre dos mundos, sin poder partir, sin poder descansar, y dicen por ahí que, al emparedarlos nuevamente en las paredes de la estación, perpetuaron su condena, convirtiéndolos en guardianes eternos de un lugar construido sobre su sacrificio. Pero las historias populares también hablan de algo más. Hablan de milagros pequeños, de personas que han llegado desesperadas a Tirso de Molina y han encontrado, inexplicablemente, la paz que buscaban. Testimonios susurrados hablan de suicidas que cambiaron de opinión después de sentir una presencia protectora en los andenes, de personas solitarias que han encontrado consuelo en esos susurros que otros califican de terroríficos, de enfermos que han experimentado alivio temporal después de permanecer unos minutos en la estación, como si los frailes, aún en su propio tormento, continuaran su labor de misericordia, cuidando de las almas perdidas que transitan por ese lugar. Motivada por los relatos que había recopilado, Sofía decidió hacer algo que cambiaría todo. Regresó a la estación, pero esta vez no para trabajar, sino para buscar respuestas. Era una noche de luna nueva, el momento perfecto para que lo oculto se revelara. Sofía llegó a Tirso de Molina poco después de medianoche, con una pequeña grabadora y una vela blanca, elementos que había visto usar en documentales sobre investigaciones paranormales. Al bajar las escaleras, la temperatura descendió notablemente. Su respiración se convirtió en pequeñas nubes de vapor, y cada paso resonaba con un eco que parecía multiplicarse infinitamente.
Se sentó en uno de los bancos del andén, encendió la vela y habló en voz alta. Si hay alguien aquí, si hay algo que necesiten decirme, estoy escuchando. El silencio fue absoluto durante varios minutos, hasta que, gradualmente, comenzó a escuchar algo que la dejó sin aliento, un cántico, suave, melancólico, que parecía surgir desde las profundidades mismas de la tierra. Voces masculinas, en latín, entonando lo que sonaba como un requiem. Sofía activó la grabadora con manos temblorosas y esperó. La temperatura continuó bajando, tanto que la llama de la vela comenzó a parpadear de manera extraña, como si una brisa invisible la estuviera moviendo. Entonces, vio algo que nunca podría olvidar, una figura translúcida, vestida con el hábito marrón de los frailes mercedarios, se materializó lentamente al final del andén. No caminaba, flotaba, y su rostro mostraba una expresión de infinita tristeza. El fraile la miró directamente, y Sofía sintió como si esa mirada traspasara no solo su cuerpo, sino su alma misma. Entonces, el espíritu levantó una mano esquelética y señaló hacia la pared de azulejos. En ese momento, Sofía comprendió. Los restos no habían sido trasladados a un cementerio. Seguían ahí, emparedados, esperando el descanso que nunca llegó. Pero lo que vino después, lo que la grabadora capturó esa noche, revelaría una verdad aún más perturbadora. La grabación de esa noche, cuando Sofía la reprodujo al día siguiente, contenía algo que la dejó helada. Además de su propia voz y del cántico que había escuchado, había otra cosa: susurros. Docenas de susurros, hablando en diferentes idiomas. En diferentes épocas, un especialista en audio forense, que prefirió mantener el anonimato, analizó la grabación. «Es imposible», me dijo. «Hay al menos 25 voces diferentes, y algunas parecen usar dialectos del español del siglo XVIII. Es como si hubiera capturado las voces de personas que murieron hace siglos». Pero la revelación más impactante llegó cuando Sofía decidió investigar más profundamente la historia del convento de la Merced. Lo que descubrió explicaba todo. Sofía se sumergió en las historias que circulan entre los más ancianos del barrio, esas leyendas que se susurran de generación en generación. Y lo que escuchó helaba la sangre. Dicen por ahí que el convento no había sido simplemente cerrado, sino que había sido el escenario de una tragedia que las autoridades prefirieron ocultar. Dicen por ahí que, cuando se decretó el cierre en 1834, varios frailes se negaron a abandonar el convento. Decidieron permanecer en las catacumbas, esperando que la orden fuera revocada, pero las autoridades, temiendo una revuelta, sellaron las entradas. Los frailes quedaron atrapados. Murieron lentamente en esas catacumbas, sin ritos funerarios, sin despedida, sin paz. Dicen por ahí que, cuando años después se construyó el metro, los trabajadores no solo encontraron los cuerpos de los frailes que habían muerto naturalmente, sino también los restos de aquellos que habían sido condenados a morir en vida, y al emparedarlos nuevamente en las paredes de la estación, habían perpetuado su prisión, convirtiéndolos en guardianes eternos de un lugar que nunca debió existir sobre sus huesos. Sofía nunca más trabajó en el turno nocturno.
Pero cada vez que pasa por Tirso de Molina, durante el día, con la estación llena de gente, dice que aún puede escucharlos, susurrando, esperando. Han pasado meses desde que Sofía me contó su historia, y desde entonces he recibido docenas de mensajes de personas que han vivido experiencias similares en Tirso de Molina. Algunos hablan de sombras que se mueven en la periferia de la visión, otros de súbitas caídas de temperatura, y muchos mencionan esos susurros, esas voces que parecen brotar desde las paredes mismas. La estación sigue funcionando. Miles de personas pasan por ella cada día, sin saber que caminan sobre siglos de dolor no resuelto, sobre almas que continúan buscando la paz que les fue negada en vida y en muerte, pero quizás, solo quizás, el hecho de que sus historias sean contadas, el hecho de que alguien finalmente los escuche, sea el primer paso hacia esa liberación que tanto han esperado, porque al final, todos necesitamos ser escuchados. Todos necesitamos que alguien recuerde nuestra historia, incluso especialmente aquellos que ya no tienen voz para contarla. Si esta historia te ha tocado, si has sentido algo similar, si en algún momento has percibido que hay algo más allá de lo que nuestros ojos pueden ver, déjame tu like. Así sabré que no estoy solo en esto, que somos una comunidad unida por la búsqueda de esas verdades que otros prefieren ignorar. Si aún no formas parte de esta familia nocturna, suscríbete, porque este canal es tu refugio, tu espacio seguro para explorar aquellos misterios que habitan en los rincones más oscuros de nuestra realidad. Hasta la próxima noche. Que los susurros te acompañen, pero no te aterren, y recuerda, algunas historias nunca terminan, solo esperan el momento adecuado para ser contadas una vez más.